Buenas, buenas. Bienvenidos a Matemática Financiera número 74. Siguiendo apostando a esto, estábamos viendo en el anterior el tema de rentas, habíamos terminado rentas perpetuas. El razonamiento con rentas perpetuas es exactamente el mismo que utilizamos para las rentas temporarias, ¿no? Que son las inmediatas, la diferida y la adelantada, el mismo criterio, el mismo concepto, la misma matemática, pero agregándole que n, que es el número de periodos que dura la operación, tiende a infinito. O sea que a las fórmulas que habíamos obtenido, lo que hicimos es hacer límite cuando n tiende a infinito y obteníamos valores actuales de cada una de esas rentas que mencioné, pero cuando n tiende a infinito. Supone que el infinito es un tiempo extremadamente enorme, el infinito en la vida real no existe, no es un número real, es un número que crece cada vez más y más y más, y cuanto más grande sea, más grande puede ser. Pero bueno, en la jerga del límite, como se ve en análisis matemático, n tiende a infinito, es un número, es como si fuese un número inconmensurable. No es un número, porque si fuese un número tendría una cantidad de cifras finitas, pero es algo que potencialmente crece en forma indefinida, sin parar. Pero bueno, es lo que habíamos visto, videos pasados, y quedó del video 73, lo último es este cuadro que dice renta temporal inmediata con cuotas geométricas. Bueno, hasta ahora, cuando hemos visto todo tipo de renta, las cuotas, ¿no? A lo largo del tiempo, acá tenemos la línea de tiempo, las cuotas han sido de C pesos, cuotas o anualidades, también se les suele decir, que uno va aportando a través del tiempo periódicamente, ¿no? Por ejemplo, estas cuotas están vencidas porque digamos, se pagan al final de cada periodo. Sí, lo que hacía es pagar una cuota C al final del periodo 1, una cuota C al final del periodo 2, una cuota C al final del periodo 3, una cuota C hasta el final del periodo N, hasta donde finaliza la operación de la renta. Pero ahora lo que vamos a ver, una variante respecto a lo que vimos. Ahora las cuotas, las anualidades, en este caso vencidas, no van a ser de C pesos, van a cambiar de periodo en periodo. O sea, si en forma vencida, la primera cuota que se aporta es C pesos, la segunda ya no va a ser C pesos, va a ser C por 1 más G. ¿Y quién es este 1 más G? Es un factor, se llama factor geométrico, donde G es una razón llamada razón geométrica. ¿Y por qué geométrico? Porque tiene que ver con lo que se llama una progresión o una sucesión geométrica. O sea, las cuotas varían en forma geométrica. Al final del primer periodo, la cuota C, pero al final del segundo no es C, sino C por 1 más G. Al final del tercer periodo, que no lo puse acá, va a ser C por 1 más G al cuadrado. Al final del cuarto periodo, que tampoco puse acá, va a ser C por 1 más G al cubo. Y así sucesivamente, línea de puntos suspensivos, hasta el periodo n-1, donde la cuota que se aporta o anualidad va a ser de la forma C por 1 más G a la n-2. Y en la última va a ser C por 1 más G a la n. Bueno, este 1 más G cuadrado, 1 más G al cubo, 1 más G a la cuarta, a la quinta, piripipi, 1 más G a la n-2, 1 más G a la n-1. Bueno, eso es una sucesión geométrica, donde ahora a G lo llamamos razón geométrica y 1 más G es un factor, un número real. G es un número real, claro, no es otra cosa, ¿no? Y es un número real positivo, mayor que cero. G es un número que, si bien lo llamamos razón geométrica, es un número real mayor estrictamente que cero. Si G es mayor estrictamente que cero, 1 más G va a ser mayor que cero. Entonces este factor 1 más G, que se va repitiendo a lo largo de las cuotas, va aumentando en forma potencial. Porque acá es 1 más G, en el tercer periodo es 1 más G al cuadrado, en el cuarto periodo es 1 más G al cubo, en el n-1 periodo es 1 más G a la n-2, y en el último periodo n es 1 más G a la n-1, acá dice n-1, ¿no? Bueno,
las cuotas van aumentando en forma potencial a través de ese factor 1 más g elevado a una cierta potencia. Ahora, es así, bueno, porque aumenta en forma geométrica, o sea que la cuota que voy aportando o anualidad vencida que voy realizando al final de cada periodo, ya no es peso, sino va aumentando potencialmente en base a este factor 1 más g. Por eso se dice este tema, y se llama así, renta temporaria inmediata con cuotas geométricas. Cuotas geométricas por el hecho de que van aumentando geométricamente, potencialmente, a través de este 1 más g elevado a una cierta potencia, donde g es un número real mayor estrictamente que cero. A ver, supongamos que g vale cero. Si g valiese cero, ¿qué es lo que estaríamos observando? Si g valiese cero, entonces 1 más 0 es 1. Y acá también, 1 más 0 a la n-2 es 1. Porque 1 a la n-2 es 1. 1 más 0 es 1. 1 a la n-1 es 1. O sea que si g vale 0, el factor 1 más g no aparece. Y recuperamos la renta temporaria inmediata, que en este caso es renta temporaria vencida, como lo vimos en las viejas clases. Y en ese caso las cuotas van a ser de ese peso, C. O sea, vamos a recuperar el tema de renta temporaria inmediata o renta temporaria inmediata vencida, como en este caso, ¿no? Vencida, acuérdense, porque las anualidades se pagan al final de cada periodo. Bueno, recuperamos el tema anterior, si G vale cero, pero nosotros no queremos ahora que G valga cero, queremos que G sea un número mayor estrictamente que cero. Si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos volviendo atrás. Si G es igual a cero, entonces tenemos que imponer la condición de que G sea mayor que cero para hablar del nuevo tema, que es la renta temporal inmediata con cuotas geométricas, sino de qué estamos hablando. Bueno, una vez que ya entendimos que las cuotas van aumentando geométricamente en forma potencial de esta forma, como se ve acá en la línea de tiempo, el razonamiento para obtener el valor actual de la renta temporaria inmediata es exactamente el mismo que ya vimos. Es exactamente el mismo que ya vimos, con el mismo concepto. En la renta temporaria inmediata sabemos que la época inicial o comienzo de la operación, ¿no?, financiera coincide con la época de evaluación de, en todo caso, de la renta, que puede ser un préstamo, una amortización de deuda, lo que sea. Ok, o la compra de una propiedad, no importa. En la época inicial, donde comienza la operación financiera, coincide con la época de evaluación del documento, de los documentos o de la renta en este caso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer la evaluación, por eso se dice época de evaluación. Tenemos que evaluar cuánto es el valor o el capital total de esa renta. Y la idea es que si yo hago anualidades vencidas al final de cada periodo, tengo que retrotraerme al origen. O sea, si yo tengo una cuota vencida C al final del primer periodo, si la retrotraigo a cero tiempo, la época inicial, donde evalúo la renta, en todo caso, la evaluación de esa cuota C, un periodo antes, va a ser C dividido 1 más I. Lo mismo con el segundo periodo. Ahora la cuota no es C, sino C por 1 más G. Es lo mismo. Lo único que cambia es el valor de la cuota. Me retrotraigo al origen, la actualizo esta cuota al origen en el momento cero, cuando comienza la operación, que es la época de evaluación, y eso va a ser C por 1 más G dividido 1 más I al cuadrado. O sea, es exactamente lo mismo que vimos antes, vamos. Si repasaron el tema este lo tienen que entender. Yo estoy sacando los valores actualizados de cada una de estas anualidades. La única diferencia es que ahora las cuotas varían en forma potencial o geométrica. Bueno, y así sucesivamente. En el periodo n-1, la cuota va a ser C por 1 más G a la n-2. La retrotraigo al origen en el momento del comienzo de la operación o época inicial, que coincide con la época de evaluación. Valúo esta cuota acá atrás. Por eso esta flecha que retrotrae hacia atrás, o sea, vamos hacia atrás, al origen. Y el valor actualizado de este aporte, de esta anualidad de esta cuota, es exactamente igual a C por 1 más G a la n-2 dividido 1 más I a la n-1. Y la de la última, también la actualizo, la retrotraigo al origen, con la cuota C por 1 más G a la n-1,
La retrotraigo acá y la divido por 1 más la n y saco el valor actualizado de esa cuota. Ya saqué toda esta hilera que se ve como lo estoy indicando con el puntero láser. Saqué todas las actualizaciones de todas las cuotas en el momento inicial de la operación, en la época inicial donde voy a evaluar la renta. Todas estas actualizaciones que estamos observando, lo que tenemos que hacer es sumarlas. Sumarlas como lo hacíamos en los viejos videos, en los primeros videos cuando vimos renta temporal inmediata. Busquen matemática financiera, no sé el número, renta temporal inmediata y ahí lo expliqué por primera vez. Tengo que sumar todas estas actualizaciones y me va a dar este valor actual en el comienzo de la operación. Todo igual que antes. Todo igual que antes. Acá, sí. La primera cuota es C, dividido 1 más I. Acuérdense que acá C dividido 1 más I. Todo esto que está acá lo voy a repetir acá. Todas estas actualizaciones las voy a repetir acá. C dividido 1 más I. La otra es C por 1 más G dividido 1 más I cuadrado. La tercera es C por 1 más G al cuadrado sobre 1 más I al cubo. Y así, piripipipipipipi. Este piripipi sobre la línea de puntos significa que tengo que seguir haciéndolo hasta la última cuota, donde la cuota es C por 1 más G N menos 1, que actualizada al momento de inicio de la operación, su actualización es igual a C por 1 más G N menos 1 dividido 1 más I a la N. Ya saqué, que todo esto que estoy mostrando es esta hilera que está acá, como indica el puntero láser, tengo que sumar todos estos valores para sacar el valor actualizado de esta renta temporaria, que en este caso es una renta temporal inmediata con cuota geométrica. Bueno, todo igual que antes, todo igual que antes. Acá están todas las actualizaciones y ahora debo sumarlas. Cuando las sumo, acá no me alcanzó el beamer, acá dice, como indica el puntero láser, n-1, que corresponde a este n-1 de acá, ¿no? Perdón, se me escapó, pero bueno, no me alcanzaba la página, se me fue de pantalla. Acá sumé todas las actualizaciones, esta, más esta, más esta, más esta, todo por línea de puntos suspensivos, hasta la última, y esta suma de estas actualizaciones me da la actualización total de la renta. El capital total de la renta, el patrimonio total de la renta. Bueno, me parece que me quedé sin pilas, porque si voy a cambiar la pila, perdón, voy a cambiar la pila del mouse. Ya me ha pasado muchas oportunidades de que la pila ya no quiere seguir trabajando, o sea, por lo menos no quiere escuchar más el tema de renta, se cansó. A ver si funciona con esta, perdón, por el interrupto, pero no voy a cortar por eso. Sí, ahora funciona mejor. Porque es nueva la pila, la compré. Salvo que el mouse funcione mal, entonces hay que tirarlo a la basura. Bueno, es la sociedad de consumo, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ya solucionamos el problema de la batería. Si sumamos dichas actualizaciones, sumamos todo esto, nos va a dar el valor total de la renta temporal inmediata con cuotas geométricas. Todo ese valor total es la actualización total de la renta. Bueno, un poquito de matemática, ya que estamos hablando de matemática financiera, ¿no? Vamos a sacar, como hicimos en los viejos videos, vamos a sacar factor común. Esto de sacar factor común va a ser importante en este tema. Voy a sacar factor común C por 1 más I. Y sobre todo en los ejercicios. Y sobre todo los que te mandé en foto por WhatsApp, donde apliqué la serie geométrica. Y eso es lo que hay que hacer. A sacar factor común C dividido 1 más I. Y una vez que saco C1 más I, factor común, me queda este dentro del corchete. Hay que saber sacar factor común. Ahora lo interesante de lo que queda dentro del corchete es lo siguiente. Es una serie geométrica. ¿Cómo la reconocemos? De la siguiente forma. Eh, esto es 1, esto es 1 más G sobre 1 más I, esto es 1 más G al cuadrado sobre 1 más I al cuadrado, esto es 1 más G a la n-1 sobre 1 más I a la n-1. Lo que voy a hacer es agrupar. El 1 más G lo asocié con 1 más I, lo puse en un paréntesis grande. El 1 más G cuadrado sobre 1 más I al cuadrado,
ustedes saben muy bien que esto es una propiedad algebraica, ¿no? A a la n sobre b a la n es igual a sobre b todo a la n. Es una propiedad de potencia, ¿no? Siempre y cuando b sea distinto de cero, ¿no? Porque se supone que estamos hablando sin pérdida de generalidad, el n es un número natural, ¿no? Supongamos, bueno, complicar la cosa, a a la n sobre b a la n con n natural, sin pérdida de generalidad, con b distinto de cero, a la n sobre b a la n con b distinto de cero, lo mismo que hacer a sobre b a la n. O sea, esto que está acá, 1 más g al cuadrado sobre 1 más i al cuadrado, es lo mismo que poner 1 más g sobre 1 más i todo elevado al cuadrado. Más 1 más g a la n menos 1 sobre 1 más i a la n menos 1, es lo mismo que poner 1 más g sobre 1 más i elevado a la n menos 1. Lo hice así para transformarlo en una serie geométrica, porque a este 1 más g sobre 1 más i lo vamos a llamar q, el q de la fórmula de la serie geométrica, que ya la vimos, recontravimos y la vamos a recontrausar en este tema. 1 más q cuadrado más q a la n menos 1 es lo mismo que hacer 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Esta es la fórmula de la serie geométrica siempre y cuando q sea distinto de 1. A q lo vamos a llamar 1 más g sobre 1 más i. Entonces, como la serie era esto, y a esto lo llamamos q, a 1 más g sobre 1 más i, aplico la fórmula de la serie geométrica que está acá atrás, y donde dice q, pongo este valor, 1 más g sobre 1 más i. Y acá está el segundo miembro de la fórmula, que sería este, el de 22. Acá donde dice q, pongo 1 más g sobre 1 más i. Y me queda acá este segundo miembro de esta fórmula. Y apliqué la fórmula de la serie geométrica. Acá dice elevado a la n, no falta nada. Porque a la fórmula decía acá elevado a la n, bueno, entonces todo esto lo tengo que elevar a la n. Bueno, me quedó esta hermosura, que la simplifico, simplificando, esto lo hicimos en otros Beamer, en otras clases. Simplificar algebraicamente significa hacer bien las cuentas, hacer álgebra. Por eso haber cursado álgebra fue muy importante. Porque si uno no cursa bien álgebra, obviamente después cuando tiene que cursar matemática financiera, lamentablemente se encuentra con estos tropiezos. El tropiezo no es tanto tropiezo si uno estudió y se portó bien como un buen chico, hizo la tarea cuando la tenía que hacer. Entonces, si yo tengo esto que está acá, este 1 que está acá, es lo mismo que poner 1 más i sobre 1 más i. ¿Por qué pongo el 1 como 1 más i sobre 1 más i si ya sé que es 1? No, la viveza es que voy a sacar denominador común. Sacar denominador común es como sacar factor común, que sería la propiedad distributiva al revés. O sea, voy a poner el 1 más i todo debajo de la línea de fracción, y arriba resto los numeradores, 1 más i menos 1 más g. Obvio que este menos que está acá, lo distribuyo adentro, del 1 más g me queda menos 1 menos g, simplifico los unos y me queda i menos g sobre 1 más i. Y acá arriba me queda todavía el 1 más g sobre 1 más i a la n. Poniendo esta última expresión dentro del corchete de 21, el corchete de 21 era este gran corchete de acá, poniendo esa expresión dentro de este corchete acá, o sea, esta expresión dentro de ese corchete de 21, estos 21, pongo acá dentro del corchete, pongo esta expresión, esta que estoy redondeando con puntero láser. Bueno, me queda una división adentro del corchete. Lo que estamos viendo que acá estoy una división de fracciones. La fracción que está en el denominador pasa multiplicando invertida por regla de división de fracciones. Esto ya lo sabíamos de álgebra. Entonces me queda acá como 1 más i dividido 1 más g, pero el 1 más i se simplifica con el 1 más i que estaba antes acá pegado con el c. Al simplificarlo, lógicamente me queda c por todo esto que está acá, que redondeo con puntero láser. Me quedó esta hermosa fórmula de valor actual de la renta temporal inmediata con cuotas geométricas o en orden geométrico, se suele decir en mucha bibliografía. El valor actual de la renta temporal inmediata con cuotas geométricas es esta fórmula que está acá. Punto. Quedó así. Y hay que usarla en los problemas, claro. Me detengo
para hacerle mérito a la fórmula, porque la vamos a tener que aplicar en algún problema con D. Bueno, lógicamente el problema me tiene que dar el valor de la cuota, la tasa de interés, el número de periodos que dura la renta, y obviamente el factor G, que es la razón geométrica de las cuotas geométricas de la que estamos hablando. Eso lo tiene que dar el problema, si no, ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, observación 1. Vale aclarar que dicha fórmula es válida cuando el régimen de capitalización condice con la tasa y el tiempo, lógico. Todo tiene que ser homogéneo en la vida, todo tiene que estar en las mismas unidades. No puedo sumar peras con manzanas, lógicamente, o son todas peras o son todas manzanas. Lo que quiero decir tácitamente que si el régimen de capitalización es mensual, la tasa tiene que ser mensual y el tiempo en meses. Si el régimen de capitalización es semestral, la tasa tiene que ser semestral y el tiempo tiene que estar en semestre. O sea, todo tiene que estar en las mismas unidades. Y si no, bueno, haré pasaje de unidades. Previamente ante cualquier resolución de cualquier problema. Bueno, observación 2. Cabe destacar que la renta temporal inmediata con cuotas geométricas es una amortización vencida, como veremos más adelante. Esto ya lo dijimos cuando vimos renta temporal inmediata o renta temporal inmediata vencida. Donde la amortización se entiende como disminución de una deuda mediante cuotas de capital. O sea, disminución de una deuda mediante cuotas de capital sería el reembolso de una deuda. Así se habla en el mercado bursátil. Esto ya lo vimos. Y lo de amortizaciones lo veremos más adelante. Son observaciones pertinentes al caso. La idea ahora sería calcular el total de intereses devengados de dicha renta. Ah, esto es interesante, ya lo habíamos visto obviamente, ¿no? Los otros tipos de renta que hemos visto, ¿no? De los tres tipos de renta que hemos visto. Inclusive, bueno, en renta temporal inmediata, diferida y anticipada. Y ahora también en renta temporal inmediata con cuotas geométricas también hay un interés devengado. Se supone que en cualquier tipo de proceso de renta, en cualquier tipo de renta hay un interés devengado, un interés adquirido, obviamente por la operación. Si no hay un interés, si no hay una suma de dinero que uno devengue de una operación financiera, la operación financiera no tiene ningún sentido, porque obviamente dentro del mundo de las finanzas uno persigue obviamente un interés, por ejemplo, en un plazo fijo, en un bono, una acción o lo que sea. Y si uno no devenga intereses, ¿para qué lo va a hacer? Me quedo en mi casa mirando fútbol. O sea, no, tengo que hacer una operación financiera, quiero ganar, no quiero perder. Y esa es la idea. Bueno, los intereses que se ganan, obviamente se calculan a través de una fórmula. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo habíamos hecho, los intereses de vengado. Para ello necesitamos calcular el total de cuotas o anualidades realizadas hasta el último periodo, que restada al valor actual de la renta nos darán los intereses devengados. Esto es importante. Esto lo hicimos. Esto lo procesamos antes. Si yo necesito sacar el interés ganado devengado de la operación financiera, en este caso de renta temporal inmediata con cuotas geométricas o con cualquier tipo de renta, claro. Lo primero que tengo que hacer, si yo tengo el valor actual de la renta, necesito sumar todas las cuotas realizadas hasta el último periodo. En la renta temporal inmediata, adelantada y diferida que vimos con cuotas constantes C, esta suma no era otra cosa que C por N. C por N, claro, si en cada anualidad en forma vencida aporto, pago una cuota de C pesos y son N cuotas, entonces si hago C más C más C más C N veces va a ser N por C. Y N por C va a ser el total de cuotas realizadas a la fecha, una vez terminada la operación en el periodo N. Pero ¿qué pasa aquí? La diferencia está acá. Acá ya no valen C. Ahora van en C más C por 1 más G, más C por 1 más G cuadrado, más C por 1 más G al cubo, piripipi, así punto de línea suspensivo, C por 1 más G a la n-2 y la última C por 1 más G a la n-1. Obviamente que los valores de las cuotas valen obviamente esto. Ya no valen C, valen estos valores. Si G hubiese valido 0, recupero obviamente lo que hacíamos en las rentas temporales inmediatas a cuota constante, porque si G vale 0 me queda
C más C más C más C más C más C, N veces C, o sea, N por C. Bueno, N por C o C por N, que es lo mismo, valga la propiedad conmutativa. Podemos decir qué es lo que habíamos utilizado para sumar todas las cuotas. Y a ese C por N le restamos el valor actual de la cuota y nos daba los intereses de vengado. Eso lo hicimos para renta temporal inmediata, diferida y adelantada. Pero ahora la suma de cuotas, lógicamente, la suma de cuotas, lógicamente, ya no es una suma de cuotas constante, sino que varían en orden geométrico. Y es esta suma. Si saco C factor común, me va a quedar esta hermosa serie que está dentro del corchete, que no es otra cosa que una hermosa serie geométrica. Es una hermosa serie geométrica. Es una hermosa serie geométrica. Es una hermosa serie geométrica como las que hemos visto. Esto es una serie geométrica lo que está dentro del corchete. Condice con esta fórmula que siempre vimos, la sumatoria de 0 hasta n-1 de esto, 1 más q cuadrado más q a la n-1. Esta fórmula la vamos a recontrausar en todos los problemas de renta. Hay que entenderla. No hace falta demostrarla, después yo la voy a demostrar. Creo que lo demostré en mi canal, en algún video, pero no hace falta la demostración, simplemente saber aplicar esta hermosa fórmula de la serie geométrica. Es antiquísima, tan antigua como el hombre, y es igual a 1 menos q a la n sobre 1 menos q con q distinto de 1. Aplico de nuevo esta hermosa y maravillosa fórmula, y la aplico acá atrás, en este corchete. A 1 más g lo vamos a llamar q. El 1 más g hace la base de q. El 1 más g hace la base de q. Y aplico donde dice q, pongo 1 más g. Y cuando pongo 1 más g donde dice q, el segundo miembro me queda así. 1 menos 1 más g a la n sobre 1 menos 1 más g. Distribuyo el menos acá adentro, se simplifican los menos, me queda menos g. Me queda 1 menos 1 más g a la n. Pero ¿qué pasó acá? Este menos que está acá abajo, lo paso acá arriba multiplicando a todo el numerador y me cambio los signos de estos dos términos. Esto va a quedar menos 1 y esto va a quedar menos por menos más, va a quedar positivo y lo ordené así de esta forma. 1 más g a la n menos 1 sobre g. Y eso es la suma de todo esto, ¿no? De los 1 más g a la i. Bueno, este valor que está acá lo reubico acá adentro, donde está el corchete, lo reemplazo acá adentro donde está el corchete, y me queda esto, que la suma de las cuotas me queda C por, entre paréntesis, 1 más G a la N menos 1 sobre G. Estas son la suma total de las cuotas. De las cuotas realizadas o unidades en forma geométrica. Bueno, entonces, como hicimos para las diferentes rentas, ¿no? A cuota constante, el interés de vengado no es otra cosa que la suma de todas las cuotas efectuadas o todas las anualidades efectuadas menos el valor actual, que en este caso es el valor actual de la renta temporal inmediata con cuota geométrica. Esta suma es esto que sacamos recién y este valor actual no es otra cosa que esta fórmula de acá que ya habíamos sacado antes. ¿Mm? La diferencia me da el interés de vengado de esta operación, de esta renta temporal inmediata con cuota geométrica. Y esta es la fórmula que me van a pedir en el caso que me pidan intereses de vengado o ganados por toda esta operación. Se supone que la suma de cuotas va a superar el valor actual, va a superar el valor actual porque si no, si la suma de cuotas no supera el valor actual, me va a dar una diferencia negativa. Intereses negativos significa que no estoy ganando interés, estoy perdiendo. Entonces no tiene sentido. El interés siempre tiene que ser un valor positivo en la vida financiera, si no, no tiene sentido real. Entonces la suma de cuotas va a superar al valor actual de la renta. Y la diferencia son los intereses que se devengan al finalizar los n periodos de la operación. Listo.
Esto, vuelvo a repetir, es el valor actual de la renta que vimos acá atrás. 23. Este es el valor actual de la renta inmediata en cuota geométrica. Bueno, tienen que volver atrás, ¿no? Perdón. Y acá son los intereses devengados. Y bueno, hay que ver la fórmula. Observación, las rentas temporarias inmediatas con cuotas geométricas también son llamadas rentas temporarias inmediatas vencidas, ya lo dije. Esto. Pues las cuotas o anualidades se empiezan a abonar al final del primer periodo y de todos los demás. O sea, al final de cada periodo se va abonando la cuota. Por eso son vencidas. Si se abonasen al principio de cada periodo, se llaman adelantadas. Eso también ya lo vimos. A ver, ¿qué otras observaciones antes de cortar? Observación. Si G es igual a cero, obviamente recuperamos la renta temporal inmediata a cuota constante. Esto ya lo dije. Y la gran pregunta gran, porque cualquier alumno interesado, podríamos decir, porque generalmente la gente de económicas no es muy interesada en la matemática, salvo la gente de actuario, que está más interiorizada sobre el tema de matemática. Pero la pregunta del millón sería, ¿existe la renta perpetua inmediata con cuotas geométricas? Perpetua significa que el número de periodos es extremadamente enorme, o sea, n tendiendo a infinito, o sea, el infinito, bueno, sabemos que es un número grande, ¿no? N tendiendo a infinito, o sea que la renta perpetua dura para siempre. La pregunta es, de nuevo, ¿existe la renta perpetua inmediata con cuotas geométricas? Bueno, la respuesta es no. ¿Pero por qué no? No porque se me ocurre, no. Por una cuestión simplemente matemática. Si yo al interés este que está acá atrás, vamos a volver un poquito atrás, este interés, esta fórmula, hago el límite cuando n tiende a infinito, si yo hago el límite cuando n tiende a infinito sabiendo que g es un factor mayor que cero, mayor estrictamente que cero, para cualquier caso en que g, número real, sea mayor estrictamente que cero, límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, del interés devengado, me va a dar infinito. No lo probé acá, pero se puede probar matemáticamente que el límite cuando n tiende a infinito de los intereses devengados, de la fórmula de interés devengado, da infinito. Y, como puse acá abajo, intereses devengados infinitos es financieramente inaceptable. Imaginemos que tenemos un interés infinito, ganaríamos ilimitadamente y seríamos el mejor de los millonarios. O sea, no tiene sentido ganar ilimitadamente intereses, devengar ilimitadamente intereses a lo loco. Un interés infinito es una cosa absurda totalmente. Así que no existe la renta perpetua inmediata con cuotas geométricas. No existe. Esa es la explicación. ¿Qué viene ahora? Lo dejo picando la pelota, porque ahora corto el video. Sí me funciona mal el mouse, pero me molesta mucho a medida que muevo. Va a venir otro tema, que es valor final de una renta temporal inmediata con cuotas geométricas. En vez de actualizar los valores al principio de la operación, que sería el cero, las voy a actualizar al final de la operación. Cuando las actualizo al final de la operación, ya no se llama más valor actual, se llama valor final. Las actualizo, bueno, entre comillas, hacia el final de la operación y ya no se llaman más valor actual, se va a llamar valor final porque las actualizo acá, al final de la operación, al final en el periodo N. Eso, por eso se dice valor final de una renta temporal inmediata en cuotas geométricas. Pero ahora vamos a hacer el cafecito, vamos a cortar, vamos a descansar, vamos a descansar y a repasar lo anterior, porque si uno no repasa lo anterior, no vamos a entender lo posterior. Es como querer saber multiplicar sin saber sumar. Y eso es un absurdo total. Entonces ahora viene el relax, el ocio creador y el repaso y vamos a Matemática Financiera 75 y ahí seguimos con este tema.
Los dejo tranquilos y en un rato volvemos. Chau, chau.